Un ejemplo, donde tuvimos el caso de una fábrica de textiles y que, como les comento, viene por ahí mencionado en el ejemplo del libro de las 3 E's. Encontramos que teníamos un problema, teníamos los siguientes antecedentes, y era una máquina que necesitaba mantener la temperatura del nylon, generaban hilo, en una consistencia líquida. El problema que tenían era que eventualmente la máquina se reiniciaba y al reiniciarse en la parte de control, solo la parte de control, esta parte de control apagaba lo que era la parte de potencia, lo que era el rectificador que se encargaba de calentar el nylon, y al apagarse empezaba a enfriarse el nylon, y entonces tenían que apagar la máquina, tenían que apagar el proceso de hilado, tenían que apagar todos los motores para poder limpiar la parte, el contenedor que tenía el nylon. Tenían que limpiarlo, tenían que empezarlo a quitar y a despegar de la máquina, y eso generaba un problema de una falla muy grande. En este momento no había un corte de energía, no había un disturbio como tal que se pudiera visualizar, por ejemplo, no había un cortocircuito, no había una tormenta atmosférica, simplemente y eventualmente esto llegaba a pasar. Paraba el proceso, tenían que limpiar las máquinas, se despertaba material, y pues eso al final de cuentas se traducía en pérdida de tiempo y dinero. ¿Qué se hizo? Bueno, conociendo el antecedente y sabiendo que el problema podía ser por la parte de alimentación eléctrica, nos abocamos a revisar y hacer un estudio de calidad de energía. Pues, y la revisión de la puesta a tierra, que es un estudio de calidad de energía, y siempre les trato de explicar que no solamente es ir y conectar un equipo de medición. Un estudio de calidad de energía es prácticamente una revisión a detalle de todas las condiciones que pueden afectar a mi carga que tengo el problema o que quiero proteger, ¿no? No solamente se trata de conectar un equipo de medición, tengo que revisar, como les mencionaba, el antecedente que existió, qué problemas, ese problema se sucedió en el día, se suscitó en la noche, si fue el fin de semana, fue cuando prendí una máquina, es cuando estaba lloviendo, es en temporada de calor, es en tiempo de frío, quién lo operaba, si es un mismo operador, si es diferente proceso el que estoy realizando. En un estudio de calidad de energía tengo que revisar todo, no solamente medir. Medir es importante, conectar un equipo de medición es importante, pero sin duda todo lo que conlleva alrededor, desde la instalación eléctrica, la puesta a tierra, las condiciones, es también muy importante para poder determinar cuál puede ser el problema. Nos abocamos a hacer este estudio de calidad de energía, donde revisamos toda la parte eléctrica y demás, y revisamos el sistema de puesta a tierra, ya que de acuerdo a algunas mediciones que tomamos, nos dio el indicio que había un problema por esa parte, ¿no? ¿Qué hallamos? Cuando empezamos a medir y tomar distintas lecturas, nos encontramos con que había corrientes que estaban circulando en el conductor de puesta a tierra. Por ahí, inclusive, algunas de las preguntas de ustedes lo mencionaban. Este conductor de puesta a tierra me sirve como referencia para mis equipos electrónicos, para mi PLC, para mi HMI, para mi controlador, para mi CNC. Y al final de cuentas, esta referencia me sirve para que la máquina opere correctamente. Si esta señal o esta referencia está en malas condiciones, tiene ruido, entonces la máquina no va a interpretar correctamente esta señal de control, y si detecta que esta señal está fuera de las condiciones normales, pues va a apagar la máquina porque, para evitar que haya algún mal proceso, ¿no? Y ese apagado provoca el problema que teníamos del apagado del controlador. Nos encontramos que dentro de la máquina tenía variadores de velocidad, variadores de frecuencia, que se encargaban de estar moviendo el motor para que el nylon estuviera en constante movimiento mientras estaba calentando. Ese movimiento y ese variador de frecuencia estaba provocando ruido eléctrico, y cada vez que encendía o cada vez que le ponían una mayor carga, generaba un mayor ruido en la señal de control, ruido que lo fuimos viendo y lo monitoreamos en esta señal. Esta señal tiene que ser una señal senoidal,
es una línea prácticamente, pero como pueden visualizar, se alcanza a notar que tiene una amplitud muy grande entre estos picos. Es muy gruesa, digamos. Eso es, si yo le hiciera un zoom, si yo tuviera un osciloscopio para poder estar viendo esta señal, yo vería que hay una frecuencia que está inducida en la señal senoidal que se está representando en un equipo de medición con una amplitud más grande, como lo puedo ver aquí, como si fuera un fantasma, como si fuera una señal muy ancha. Y ese problema me está generando en la parte de control ese ruido en mi señal y por lo tanto el equipo no lo está identificando de forma correcta. Como les comento, empezamos a tomar distintas mediciones, empezamos a tomar distintas lecturas y nos encontramos con este tema, ¿no? Ok, ¿cómo lo solucionamos? Al cliente ya le habían recomendado instalar un UPS para evitar cortes de energía. El cliente, al tener la solución del costo de un UPS, y como no le garantizaban que con el UPS se fuera a solucionar el problema, el cliente terminaba por no aplicar esa solución, porque decía, ok, voy a comprar el UPS, me cuesta tanto, es una solución costosa, mas sin embargo no estoy seguro que este problema se vaya a solucionar. Nosotros, al momento de encontrar exactamente cuál es el problema, nos percatamos que no necesariamente tenía que ser un UPS, inclusive podía ser una solución más económica y la solución consistió en instalar un transformador de aislamiento. Como comenta el doctor Gustavo Ramos, el transformador de aislamiento me ayuda para que el ruido que está siendo generado por otras cargas, al momento de pasar a través del transformador de aislamiento, el ruido electromagnético de alta frecuencia se quede en las capas electrostáticas, en el apantallamiento electrostático del transformador y se aterrice de modo que no pase a la parte de control. Otra que me ayuda es poder unir el neutro y la tierra en ese punto para poder garantizar que la referencia de mi voltaje que está recibiendo el PLC en este caso fuera siempre con una referencia cero con respecto a su neutro. Y de esa forma garantizo una señal mucho más limpia. Como pueden observar, después de instalar esta parte, vemos una señal que si bien está algo deformada, porque también tengo algunas deformaciones todavía en la señal, el ancho de la señal ya no es tan amplia. Ya ese ruido electromagnético ya no es tan grande, por lo tanto, el PLC ya lo interpretaba de una forma correcta y ya no tenía problema. Le pusimos un supresor de picos y en el mercado van a encontrar supresores de picos que ya tienen integrado un filtro electromagnético de radiofrecuencia para interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencias que me van a ayudar a limpiar todavía más esa señal. Entonces, si yo pongo un transformador de aislamiento, como fue en este caso, pongo el transformador de aislamiento, me ayuda a limpiar la señal, le genero una nueva referencia a la señal de control y luego pongo un supresor de picos para que me ayude para cualquier pico de voltaje mayor y aparte tiene un filtro de interferencia electromagnética, me va a ayudar a que esa señal sea más limpia sin tener que poner un UPS, que es una solución mucho más costosa, ¿no? Entonces, en el momento de nosotros instalar este equipo, nos ayudó a que esa señal fuera más limpia y entonces ya no creara el problema y ya no tenían esas interrupciones.